Cuando aceptamos una realidad, nos movemos hacia una actitud de cambio. No nos quedamos rezagados, no nos quedamos vencidos, sino que más bien buscamos siempre una manera de salir adelante. Buscamos soluciones y empezamos a buscar de Dios. Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Como cada día, pues invitarles para que continúen con nosotros y permitamos que el Espíritu de Dios nos toque, nos hable, toque nuestro corazón, toque nuestra mente, toque toda nuestra vida, y que nosotros también permitamos ese toque de Dios y que permitamos que sea Él el que obre en nosotros. Hoy queremos compartir una predicación que lleva como título: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y nos vamos a basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, versículo número 12. Un texto ya bastante conocido, pero vamos a ver qué es lo que nos tiene el Espíritu Santo para el día de hoy. ¿Cuál es ese mensaje que quiere tocar el corazón de nosotros? Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Un día estaba Jesús en una ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, se postró rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Así lo quiero, queda limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y tanto más se extendía su fama, y se reunía mucha gente a oír y ser sanada de sus enfermedades. Y con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 5, versículos del 12 en adelante. Y con esta predicación, con ese texto bíblico, queremos desarrollar este tema del día de hoy en 3 momentos importantes que nos van a ayudar a nosotros a poder no solamente identificar cuál es el problema, cuál es aquella enfermedad que nos está afectando en nuestro desarrollo humano, sino que también nos va a ayudar a ponernos en movimiento, a despertar, a darnos cuenta la importancia de accionarnos y, por supuesto, de comenzar a tener una relación con Dios. Después vamos a ir viendo en el desarrollo de este mensaje cómo Dios también accede a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Aquí estamos viendo en el texto de Lucas capítulo 5, verso del 12 en adelante, dice que en una ciudad estaba Jesús. El texto comienza diciendo: un día estaba Jesús en una ciudad. Tal vez no menciona dónde, cuál ciudad. La Biblia dice que Jesús estaba en una ciudad. Cristo, el día de hoy, a través de su Espíritu Santo, a través de su iglesia, está en el mundo entero, está en todas las ciudades, está en tu ciudad, está en tu familia, está en tu comunidad, está en tu iglesia, está muy cerca de tu historia de vida. Jesús estaba en una ciudad, Jesús estaba en un lugar X, en un lugar determinado. Y en esa ciudad, dice el texto, en esa ciudad donde se encontraba el Divino Maestro, llegó un hombre. Una persona llegó
a esa ciudad donde estaba Jesús. Tal vez este hombre en algún momento sabía que Jesús iba a hacer un recorrido de entre pueblo y pueblo, ciudad y ciudad, y iba a llegar a esa ciudad particular, tal vez muy cerca de él. Y tal vez este hombre hizo una peregrinación, algún viaje a esa ciudad para encontrarse con Jesús, para encontrarse con el Mesías, con el Hijo de Dios. Este hombre se mueve, se activa y llega a esa ciudad. Y cuando llega a la ciudad, se encuentra con Jesús, busca a Jesús, se encuentra con él y habla con el Señor. Logra conversar con el Señor. Y dice el texto, versículo 12 del capítulo 5 de Lucas, y le rogó. Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En este versículo 12 del capítulo 5 de Lucas, vemos el inicio de este mensaje que yo quiero compartirles a ustedes. Aquí vemos 3 momentos importantes en este texto bíblico. Solamente en el versículo 12, capítulo 5, versículo 12 del Evangelio de Lucas, aquí vemos 3 momentos importantísimos. 1, este hombre reconoce, identifica, se da cuenta cuál es el problema que él tiene. Él es un leproso, es una persona que está enferma de lepra, esta enfermedad que contamina el cuerpo, su piel, la carne. Es una llaga horrible, es una enfermedad tremenda, es una enfermedad que tiene que alejarlo de la sociedad porque es una enfermedad completamente contagiosa. Es una enfermedad que los pueblos de aquellos momentos lo consideran impuro y tiene que aislarse completamente de la gente, de la sociedad. Es peligrosísimo una persona con lepra porque puede contagiar a los demás, ¿verdad? Eso es algo tremendamente peligroso. Entonces existían cuevas, existían lugares lejos de los centros, lejos de la sociedad, donde la gente que estaba con lepra tenía que vivir ahí, juntamente con otros leprosos. Habían islas, inclusive, donde se llevaban a la gente que estaba enferma de lepra y los alejaban completamente de la sociedad, de las familias, de las ciudades. Tenían que vivir completamente aislados, completamente exiliados de su historia, de su pueblo, de su cultura, de su fe, de su familia, de esa vida que tenían en esas ciudades. Imagínense qué cruel es esto, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Tenían que irse completamente lejos de la ciudad, de sus tierras, de su gente, de su cultura, de su fe. Tenía que alejarse de todo esto para vivir en islas, para vivir en cuevas, para vivir en lugares solitarios, alejados, por causa de la enfermedad que tenían de la lepra. Y se reunían con otros leprosos, pues bueno, ya todos estaban enfermos, ya no había problema o miedo de contagiar a los demás, pues ya todos estaban mal, ¿verdad? Lamentablemente, todos estaban enfermos. Este hombre se da cuenta de su enfermedad, la reconoce, la identifica, la llama por su nombre. Él sabe cuál es su padecimiento, él sabe qué es lo que está sufriendo, él sabe qué es lo que está padeciendo en su vida y él sabe en la condición en la que él está. No puede salir de ese lugar e irse a algunas ciudades porque la gente pues los iba a rechazar, los iban a criticar, los iban a tratar mal por la enfermedad que tenía. Entonces este hombre identifica su problema, identifica su enfermedad, sabe cuál es su condición, esa condición de enfermo, esa condición de pecado, esa condición de rebeldía, esa condición de crisis existencial. Este hombre tenía una enfermedad, la lepra, ¿ok? Pero hoy en día tal vez sabemos muchos que tenemos diferentes enfermedades y que hay que saber también identificarlas para saber en qué condición estamos nosotros. Es importante hacer siempre en nuestra vida un autoanálisis, hacer un autoexamen, pensar cómo estoy yo, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás, cómo está mi salud, cómo está mi capacidad mental, cómo está, si yo tengo problemas de rebeldía, si tengo problemas de crisis existencial, si tengo problemas de pecado, si tengo problemas de enfermedad. Es importante hacerse un autoanálisis nosotros para ver en qué condición estamos.
Este hombre reconoció, este hombre se identificó su problema, su experiencia humana, sabía en qué condición estaba, y ahora sí, cuando él se identifica, cuando él reconoce cuál es su estatus, cuál es su condición, él se da cuenta que está enfermo, él se da cuenta que está grave, él se da cuenta que está mal, él se da cuenta que no está actuando correctamente. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta, a veces por alguna enfermedad, nos damos cuenta tal vez por alguna fiebre alta, que algo anda mal en el cuerpo, que anda algo mal en la salud, tenemos que ir al médico y el médico nos dice, sí, estás padeciendo tal cosa, sí, tenés esta enfermedad, nos damos cuenta tal vez de que estamos en pecado, que estamos actuando en contra de la ley de Dios, y nosotros vamos identificando en nosotros mismos en qué condición estamos. A veces en la rebeldía no queremos nada con Dios, no queremos nada con la iglesia, no queremos nada con la fe, no queremos nada que vaya con lo bueno de Dios, ¿verdad? Con todo aquello que nos acerca siempre a la presencia del Todopoderoso. O a veces estamos mal nosotros en una crisis existencial, crisis de miedo, crisis de ansiedad, depresiones, etcétera. Es importante identificarnos. Ahora sí, una vez que estamos nosotros ya debidamente identificados o que ya reconocemos cuál es nuestro error, viene la otra parte, la segunda parte, y es ponernos en movimiento, es ponernos en acción, es buscar una ayuda, es salir de esa condición. Ya una vez que hemos identificado nuestro problema, ahora sí, necesitamos hacer algo. Una enfermedad, bueno, vaya al médico. Una enfermedad tremenda, bueno, hay que hacerse varios exámenes. Estamos en pecado, bueno, hay que salir de ahí, hay que reconciliarse con Dios, hay que dejar el pecado. Estamos en rebeldía, bueno, es importante entrar en una relación con la verdad, es importante entender. Estamos en crisis existencial, bueno, es importante recapacitar, pensar, entrar en un retiro espiritual para poder entender yo quién soy, para qué estoy aquí en la tierra y hacia dónde me tengo que dirigir. Es importante entonces buscar esa ayuda, ese movimiento. La persona que llega a este segundo punto se interesa en solucionar sus problemas. Ahora viene el punto número 3, que fue lo que le pasó a este hombre el leproso de Lucas, capítulo 5, versículo del 12 en adelante. Y el punto 3 es que comienza una relación con Dios. Habla con el Señor, ora, él reconoce a Dios como su Señor, se postra y ya comienza a entablar una relación. Vea qué interesante. Lucas capítulo 5 versículo 12, dice así: un día estaba Jesús en una ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, ya cuando se encontró con Jesús, al ver al Señor, al ver a aquel ser que él andaba buscando, dice el texto, se postró rostro en tierra, o sea, lo reconoció. Este hombre, después de que identifica su problema, se pone en movimiento, va hasta la ciudad donde estaba Jesús. Él busca una solución a ese problema que él tiene. Él se mueve, él se activa, él quiere hacer algo en pro de su salud, en pro de las mejoras de la circunstancia que él está viviendo. Y dice que cuando se encontró con Jesús se postró rostro en tierra. ¿Qué quiere decir postrarse rostro en tierra? Es precisamente humillarse, primeramente nosotros, reconocer nuestro error, nuestra enfermedad, nuestro pecado, nuestra humanidad, reconocer que somos humanos, que somos pecadores, pero quien está delante de nosotros es el mismo Señor, es el mismo Dios en el Mesías, en el Salvador Jesucristo. Entonces nos postramos, no solamente reconociendo nuestra humanidad, sino reconociendo a aquel que está ahí, que es Dios mismo, que es el Señor. Entonces nos postramos rostro en tierra en un acto de veneración, de respeto, de admiración, de adoración a Jesús, a el Señor, reconociendo que Él es Dios y que está por encima de todas las cosas, que está por encima de nosotros. Por eso es importante bajar nosotros, como lo dijo también en su momento Juan el Bautista. Es importante que yo mengüe para que Él sea el que crezca. Es importante que yo me baje, es importante que yo me postre delante del Señor, porque Él es Dios, Él es el Señor. Dice Apocalipsis, y los ancianos se quitaban las coronas y las postraban delante
del Señor y las tiraban ahí, las ofrecían delante del Señor. Es importante reconocer que aún con los títulos que nosotros podamos tener, aún con los doctorados, con las maestrías, con nuestra sabiduría humana, es importante bajar nosotros y permitir que Jesús siempre esté por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Este hombre lo que hizo fue efectivamente esto: reconocer su condición humana primeramente. Después, reconocer que él estaba mal, que estaba enfermo, que tenía un padecimiento. En este caso en particular el hombre tenía lepra, pero hoy nosotros podemos tener la lepra del pecado, podemos tener la lepra de la rebeldía, podemos tener la lepra de enfermedades, de la lejanía, de la mala crianza, de tantas otras enfermedades que nos afean y que nos hacen daño. Es importante reconocer nuestra humanidad, reconocer que somos limitados, que somos pecadores, pero reconocer también a aquel que está frente a nosotros, que es Jesús el Señor, que Él es Dios y que está por encima de todas las cosas. Qué bonito este gesto de este hombre leproso, porque en medio de su pecado, en medio de su enfermedad, se postra rostro en tierra y reconoce a Jesús como el Señor, ¿verdad? Como el Dios, como el Mesías, aquel que lo puede sanar. Y dice el texto, y le rogó. Imagínate, se postra delante de Jesús y le ruega, le ora, le hace una petición, le dice Señor. Lo reconoce como Señor, le dice Señor, y después le dice, si quieres, si tú quieres, solamente si tú quieres, Señor, porque yo estoy completamente convencido de que usted puede. Es un asunto nada más que si usted quiere, Señor. Yo estoy enfermo, yo estoy mal, estoy en pecado, estoy en una vida de rebeldía, estoy en una vida de desobediencia, estoy en una vida de pecado, Señor, pero yo en medio de mi condición me humillo delante de ti, reconozco mi pecado, reconozco mi culpa, reconozco mi humanidad, pero te reconozco a ti, Señor, sobre todas las cosas como mi Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pedro. Y el hombre le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Solo si tú quieres. De poder yo sé que tú puedes, pero es si tú quieres, Señor. Mira mi condición de pecado, mira mi condición de enfermo, mira mi condición de rebeldía. Solo si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Qué gesto más importante, más bonito? En medio de su pecado, de su enfermedad, se postra, lo reconoce, lo adora, le llama Señor, y humildemente el hombre le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Con estos 3 puntos maravillosos, importantes, identificar y reconocer el problema que tenemos, ponernos en movimiento, ir en busca de Jesús, ir en busca de una ayuda, querer solucionar nuestros problemas y comenzar una relación con Dios, hablar con Él constantemente a través del ruego, a través de la oración, a través de la cercanía, a través de la fe, de la confianza. Solo hasta que Jesús vio estos 3 valores importantes en el hombre enfermo, en el leproso, fue cuando Jesús extendió su mano. Ahora sí, sigo leyendo el texto. Lucas capítulo 5, versículo 13, dice, entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, así lo quiero, queda limpio. Pero fue hasta que este hombre enfermo, este hombre leproso, este hombre con ese problema, aplicó estos 3 momentos importantes. Identificar y reconocer cuál era su enfermedad o su problema. Después se puso en movimiento. ¿Quién sabe de qué ciudad venía este leproso? ¿Quién sabe de dónde? Tal vez hizo un viaje largo para poder acercarse a Jesús. Esa es la fe. Eso es lo que Jesús se fija en nosotros. Como aquella mujer hemorroísa también, ¿recuerdan? Con 12 años de padecer de ese sangrado, 12 años de gastar todo en médicos y no buscaba una solución o no encontraba la solución, hasta que llegó a Jesús. Ella se tuvo que abrir camino entre tanta gente para llegar y tocar el manto de Jesús. Jesús dijo,
qué grande es tu fe. Por tu fe has sido curado, has sido curada. Por tu fe levántate y anda, le dijo aquel hombre. Esta es la fe que busca el Señor. Tal vez este leproso viajó mucho. Eso es un punto que Jesús se fija en nosotros, la fe. Qué grande es tu fe. Qué grande ha sido tu fe. Y después entonces comienza este diálogo con el Señor. Entonces es hasta que nosotros apliquemos estos 3 puntos: reconocer, querer buscar una solución y tener fe en el Señor, reconocerlo a Él en nuestra historia de vida como nuestro Señor. Es en ese momento que Jesús dice, ok. Extendió su mano y le dijo al leproso, sí quiero, por supuesto que quiero. Yo quiero que tú seas limpio, yo quiero que tú seas sanado, yo quiero que tú seas restablecido, yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que tú vivas bien, yo quiero que tú seas curado, yo quiero que tú te encuentres, yo quiero que tú entiendas cuál es el propósito que yo tengo para tu vida. Yo sé y yo quiero que tu matrimonio sea feliz. Yo quiero que tu vida como mujer, como hombre, sea feliz y que tú te puedas desarrollar como ser humano. Yo quiero que tú crezcas. Yo soy el primero que quiero sanarte. Yo soy el primero que quiero curarte. Yo soy el primero que quiero que tú estés bien. Pero necesito que tú también me des algo. Y el hombre leproso le dio estos 3 puntos maravillosos a Jesús. Que reconociera su condición humana, su enfermedad, su pecado. Que se pusiera en camino, que se pusiera en movimiento, que se activara, que buscara ayuda, que buscara una solución. Esa es la fe, el querer un cambio, y yo me muevo en miras de ese cambio. Y después, tener una relación con Jesús. Eso fue lo que hizo el hombre leproso. Y cuando Jesús vio la actitud de este hombre, Jesús entonces extiende la mano y le dice, si quiero, queda limpio. Y dice el texto, al instante la lepra se fue de él. Vea lo que pasa cuando Jesús quiere sanarte y pone la mano sobre ti. Jesús quiere curarte, Jesús quiere transformarte, Jesús quiere hacer un cambio en tu vida. Y cuando Jesús te bendice, lo hace para que tú vivas una vida plena, una vida en abundancia. Y te da la sanidad, te da la respuesta que tú estás necesitando. Una vez que el hombre hizo todo esto, y una vez que se encontró con la misericordia de Dios en Cristo Jesús, y quedó sano, imagínate, desapareció la lepra. Este hombre, cuando se vio sano, dijo, ya no volveré a aquellas cuevas, ya no volveré a aquellas islas, ya no volveré a esconderme en aquellos lugares oscuros de enfermedad, de depresión, de muerte. Ya no voy a volver ahí, ya Jesús me sanó. Cuando ese hombre ve su piel, ve sus manos, ve todo su cuerpo sano, ese hombre entendió que nunca más iba a volver a esos lugares oscuros. Cuando Dios transforma tu vida, lo hace de una manera especial para que tú nunca vuelvas a esos mundos oscuros del pecado, a esa vida de esclavitudes, del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, de las pornografías, de tantas cosas que te hacen daño. Ya no volverás porque Cristo ha transformado tu vida, tu corazón, te ha sanado. Ha quitado de ti la lepra del pecado, la lepra del odio, de la indiferencia. Cuando Jesús te toca, es para sanarte y para transformar tu vida, para sacarte de esos lugares oscuros de pecado, de esos desiertos áridos de tristeza, de tribulación, de angustia y de dolor, y te pone en sus caminos, en esos lugares altos y en esos lugares de bendición. Ahora después, Jesús le dice a este hombre, lo vemos en el versículo 14 del capítulo 5 de Lucas. Jesús le mandó que no lo dijese a nadie. Qué interesante, porque es un asunto entre Jesús y este hombre. Es un asunto entre Dios y usted, amigo y amiga.
Dios quiere hacer algo personalizado contigo. Quiere tocar tu vida, tu corazón y quiere ayudarte a ti. Dios quiere hacer algo personalizado contigo. Te sana. Es un asunto entre usted y Dios, Dios y usted a través de la oración, a través de la confianza. Y después Dios le dice a este leproso, no se lo diga a nadie. Es un asunto entre usted y yo. Es un asunto entre nosotros. Pero este hombre, tal vez feliz de ver semejante sanidad que le permitió Jesús, este hombre tal vez no pensó en lo que Jesús le dijo en ese momento. ¿Cómo no lo voy a decir? Estoy feliz, no voy a volver a esos lugares de oscuridad, a esos lugares de muerte. Voy a contárselo a mi familia, voy a contárselo a mis amigos, voy a salir aquí por la sociedad para que todo el mundo me vea. Hace tiempo que no visito a mi familia, hace tiempo que no voy a la comunidad, hace tiempo que no voy a la iglesia, hace tiempo que no me relaciono con mis compañeros de trabajo por la enfermedad que tenía, por el pecado, por lo que cometí, pero yo quiero relacionarme con ellos, yo quiero salir, yo quiero volar por ese cielo de la libertad que Jesús me ha dado, yo quiero que todos vean el milagro que Dios ha hecho en mí. Eso fue lo que le pasó a este hombre leproso. No se pudo quedar callado, tuvo que contar las maravillas de Dios, y esto es el testimonio. Por eso Jesús le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Aquí vemos dos cosas importantes en esta frase que Jesús le dijo. Muéstrate al sacerdote, ofrece por tu limpieza lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Aquí vemos dos cosas. Jesús le está diciendo, según está establecido en la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, ve, haz lo que tú tienes que hacer por este milagro, por esta obra que yo he hecho en tu vida. Muéstrate al sacerdote, según lo que estableció Moisés. Muéstrate. Esto servirá para testimonio de la iglesia, para testimonio de aquella gente, para testimonio tuyo. ¿Estás obedeciendo la ley? Cuando nosotros nos involucramos en la vida de la iglesia, lo que estamos haciendo es obedeciendo a la ley y permitiendo que Jesús nos reciba en su iglesia, en su pueblo, en su grupo. Jesús nos está recomendando, después de que experimentamos esa sanidad, que nos involucremos en su movimiento en la iglesia. Ve, muéstrate al sacerdote, ve, muéstrate como agradecimiento, da esa ofrenda, da ese pequeño sacrificio, según está establecido en la ley de Moisés, para que seas testimonio para ti, pero también para todos ellos. Y así todos van a ver lo que tú has hecho. Es importante, como el pasaje también de aquellos otros 10 leprosos, ¿verdad? Que los 10 fueron sanados, pero solamente uno se regresó. Es importante querer buscar y querer tener una relación cercana con el Señor. No solamente después de que el Señor haya hecho un milagro en nosotros, sino siempre. Aunque estemos en la lepra, aunque estemos en el pecado, aunque estemos en alguna tribulación, es importante tener una estrecha relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque en medio de la enfermedad, en medio del pecado, necesitamos de Dios. Y Él, poco a poco, nos va a ir sacando de esas esclavitudes, nos va a ir sacando de esos pecados y va a ir limpiando de nosotros esa lepra que ha llegado a nuestra vida. Por eso es importante estar siempre cercano a Dios. Aquellos que están con la lepra del pecado, aquellos que están con algún tipo de enfermedad de lepra, es más importante que vayan a la iglesia, es más importante que se sigan congregando, que se acerquen al Señor, es más importante que sigan orando, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos, yo no vengo por los justos, vengo por los pecadores. Entonces, entre más pecadores seamos nosotros, más cercanos de Dios necesitamos estar. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a ser nosotros sanados, curados y vamos a experimentar esa misericordia de Dios. Pero si nosotros nos sentimos pecadores y nos quedamos en las cuevas, nos quedamos en las islas, nos quedamos en los lugares oscuros y nunca vamos a Jesús, de ahí nunca vamos a salir. De ahí nunca vamos a salir, ahí nos vamos a quedar. Mucha gente dice, es que usted está en pecado y usted no puede estar en las cosas de la iglesia, usted no puede estar en las cosas de Dios porque estás en pecado, usted no puede estar con Dios y tener una relación con el Señor porque estás en pecado. No, hermano, al contrario. Entre más pecador me sienta yo, o entre más pecador o en pecado esté yo, con más ganas y con más razón, tengo que acercarme al Señor, como lo hizo este leproso.
Salió de las cuevas del pecado, salió de las cuevas de las esclavitudes, de la lepra, y se acercó a Dios. Fue cuando se acercó a Dios que pudo experimentar esa misericordia del Señor. Y el Señor dijo, es que yo quiero que tú estés limpio. Jesús lo tocó y lo sanó. Desapareció de él la lepra. Desaparece el pecado. Dios lo quita todo en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si usted y yo no salimos de las cuevas? ¿Qué pasa si usted y yo no vamos a la iglesia porque nos sentimos pecadores y nos sentimos indignos? Tal vez sí, el pecado lo que hace en nosotros es apartarnos de la relación con Dios. Eso lo hace el pecado. Pero Jesús te está llamando, porque Jesús ciertamente aborrece el pecado, pero ama al pecador. Jesús te ama a ti. Tal vez usted viene con lepra, igual que este personaje, pero Jesús, así con la lepra, te recibe como recibió a este personaje. Y aún así, con todo y lepra, Jesús tocó a ese enfermo, a ese leproso, y lo sanó. Por más pecado que tengamos, acerquémonos al Señor. Él nos va a tocar, Él nos va a bendecir, Él va a quitar de nosotros toda enfermedad, toda angustia. Pero es importante levantarse, es importante salir de esas cuevas, es importante buscar el rostro de Dios, es importante salir y experimentar esa gracia del Señor. Luego Dios accede a su petición, lo sana, y Dios lo invita entonces a quedarse con Él en una relación a través de su pueblo, a través de su grupo, a través de su iglesia. Este leproso se quedó con el Señor. Salió de las cuevas, de la lepra, del pecado. Se puso en movimiento, salió a buscar al Señor. Cuando lo encontró, le dijo, Señor. Se postró delante del Señor. Reconoció su error. Reconoció a Jesús como su Señor. Le hizo la oración. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, si quiero, por supuesto, yo quiero limpiarte. Jesús lo tocó y quedó limpio. Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Eso se llama un compromiso de fe. Comprometerse en el servicio de la iglesia. Quedarse con el Señor, trabajando para Él. Y así vamos a reconocer en nosotros ese propósito de vida. Vamos a salir de esas crisis existenciales. Vamos a salir de esas rebeldías, del pecado, de las enfermedades. Jesús nos sana y nos vamos a quedar trabajando con Él en su grupo, en su iglesia. Que esta predicación haya llegado a tiempo a nuestra vida y nos haya dado la luz y el entendimiento, la sabiduría y el coraje también para poder salir de esas cuevas de pecado, de esas cuevas de lepra, caminar hacia el encuentro con Jesús, reconciliarse con el Señor y quedarnos siempre con Él en una estrecha relación.